¿Alguna vez te has preguntado qué tan grande es el universo? ¿Hasta dónde llega, y qué hay más allá del mismo? Esta última pregunta no tiene respuesta, aunque algunos cosmólogos creen que pueden existir una infinidad de universos fuera del nuestro, lo que tampoco respondería a la pregunta. Tal vez esta pregunta no tenga jamás una respuesta, ya que es superior a nuestros sentidos que se encuentran limitados en esta burbuja a la que llamamos Tierra. Ahora bien, cuando hablamos de distancias y escalas de todos los objetos que componen el universo, nos damos cuenta de lo pequeño e insignificante que somos a nivel cósmico. Y ya sabemos que el Sol no es ni mucho menos la estrella más grande conocida que existe, sino que en comparación con algunas de las cosas que existen en nuestro universo, resulta ser tan diminuta como una mota de polvo. 8. El planeta más grande del universo. La pregunta acerca de cuál es el planeta más grande del universo es de las más recurrentes y también una de las más complicadas de contestar. Es que si nos detenemos a pensarlo brevemente, la humanidad desconoce más del 99,9% del universo, lo cual nos da prácticamente todas las probabilidades de contestar erróneamente la pregunta, al cual llamamos WASP 17b. Conocido actualmente como el planeta más grande del universo, tiene un diámetro de 243.290 kilómetros, y es 2 veces más grande que Júpiter. Como dato adicional, este planeta posee una extraña peculiaridad, y es su forma de orbitar su estrella, ya que no lo hace de forma convencional. El planeta más grande del universo gira en sentido contrario al movimiento de su estrella. 7. Los anillos más grandes del universo. Descrito frecuentemente como Super Saturno, J1407b, parece una colosal ilusión óptica. Localizado aproximadamente a 434 años luz de la Tierra, su masa es aproximadamente 40 veces la de Júpiter. Y también tiene 37 anillos que se extienden alrededor de 120 millones de kilómetros. Eso es aproximadamente 200 veces el tamaño de los anillos de Saturno. 6. La estrella más grande del universo. La estrella más grande del universo conocido es Scuti, una estrella supergigante roja ubicada en la constelación del Escudo. Su tamaño es 1708 veces más grande que el Sol. Para darnos una idea de su tamaño, dentro de ella entrarían 5.000 millones de estrellas como nuestro Sol. Y si estuviera en el centro de nuestro sistema estelar, consumiría a todos los planetas que se ubicaran entre ella y Saturno. 5. El agujero negro más grande del universo. Y aunque los agujeros negros no son físicamente grandes regiones del espacio, cuando se incluye su masa, se encuentran entre los mejores competidores de las cosas más grandes del universo. En la constelación boreal de Cefeo, a una distancia de 12.000 millones de años luz, se encuentra uno de los objetos no solo más grandes, sino más terribles que existen en el universo: el Blazar. Mejor conocido como el monstruo del espacio profundo, este núcleo de galaxia activo asociado a un agujero negro supermasivo, tiene unas dimensiones y una masa tan colosales que suponen todo un desafío a la imaginación. Tiene nada menos que 240.000 millones de kilómetros de diámetro. Aproximadamente 1.600 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Su masa tampoco se queda corta, ya que se ha estimado que puede alcanzar las 40.000 millones de masas solares. Eso es 10.000 veces más masivo que el enorme agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea. 4. La galaxia más grande. Te presento a IC 1101. Una bestia supermasiva, 60 veces más grande que la Vía Láctea. Esta galaxia elíptica supergigante arrastra consigo un supercúmulo que contiene miles de galaxias, las cuales devora para ir haciéndose cada vez más grande.
incluyendo a galaxias del tamaño de la nuestra. Esta colosal concentración de estrellas mide 6 millones de años luz de lado a lado, y su masa equivale a la de 100 billones de estrellas. 3. Las manchas Lyman alfa. Desde hace un tiempo, los astrónomos han estado observando unas misteriosas manchas en el espacio. Y lo único que se sabe de ellas, es que son gigantescas nubes de gas de hidrógeno que pueden abarcar cientos de miles de años luz y se encuentran a grandes distancias cósmicas. Y la más grande que hemos visto es de 200 millones de años luz de ancho y se encuentra en la constelación de Acuario. Estas manchas son objetos amorfos, llenos de gas, y no están unidas gravitatoriamente. Hasta que con el tiempo se condensan y parecen ser los lugares donde se forman las galaxias más masivas del universo. 2. El vacío de Bootes. Por lo general, las galaxias residen en racimos. Estos grupos de galaxias están unidas gravitatoriamente y su ligera expansión junto con el espacio-tiempo hacen que permanezcan en grupos. Pero ¿qué pasa con las áreas en las que no se encuentran? Entrar a un vacío de Bootes es como entrar a la dimensión desconocida. Un lugar en el espacio donde no existe casi nada. Un lugar oscuro. Sumergido en las más profundas tinieblas que te puedas imaginar. Con una friolera de 250 millones años luz de diámetro, lo que es también 2500 galaxias como la nuestra, colocados una al lado de la otra, estos huecos son como agujeros en nuestro universo, y el vacío Bootes es el más grande. 1. La Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. En el primer puesto de esta lista tenemos una estructura tan inimaginablemente grande que sobrepasa los límites de todo lo que conocemos del universo. Se trata de la Gran Muralla de Hércules, un supercúmulo tan masivo que su tamaño pone en tela de juicio nuestra propia cosmología y lo que sabemos sobre cómo se formó el universo. Asemejada a una telaraña tridimensional, esta estructura colosal se encuentra a 10.000 millones de años luz de la Tierra y tiene unas dimensiones de 10.000 millones de años luz de un extremo a otro. Es muy alargada, ocupando casi el 11% del universo observable. Para poder entenderlo tenemos que ver al universo como una esponja. Está lleno de huecos y en las paredes de esos huecos se asientan las galaxias, que se unen en grupos, cúmulos, supercúmulos y murallas, formando extensos filamentos. Esta estructura deja atónitos a los científicos. Pues se creía que el universo debe ser a gran escala homogéneo y no contener un desorden de este tipo. Es decir, una concentración tan masiva de galaxias en un lugar determinado. Como si todo lo que existe en el universo se tratara de una estructura compleja que pertenece a algo más grande. De esta manera se nos va revelando el universo como una red de hilos intergalácticos que nos recuerda las redes neuronales en nuestro cerebro.